A lo largo de los años, muchas estrellas del espectáculo enfrentaron duras batallas en sus últimos días, algunas incluso quedando inmovilizadas o en silla de ruedas. Sin embargo, su talento y legado permanecen intactos, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Hoy descubriremos las 21 historias más impactantes de los ídolos más queridos de la época de oro. ¡Comencemos! Fanny Schuyler, una pionera del entretenimiento mexicano, falleció en 1971 a los 70 años debido a un infarto de miocardio y una angiocardioesclerosis que deterioraron su movilidad en sus últimos días. Destacó en teatro, cine y doblaje, participando en películas como Doña Bárbara, 1943, y Vino el remolino y Nos alevantó, 1949. Fue una figura clave en el doblaje, prestando su voz a grandes actrices internacionales. En su vida personal, estuvo casada con el actor Manuel Sánchez Navarro, con quien tuvo a Manolo Fábregas, reconocido actor y productor teatral. Jorge Rusek murió en 1998 a los 70 años, enfrentando cáncer de próstata y una embolia cerebral que afectó su movilidad. Participó en más de 100 películas, destacando en clásicos como El Ángel Exterminador, 1962, y Los Caifanes, 1967. En el teatro y la televisión también dejó su huella, y en su vida privada estuvo casado con la actriz Ofelia Gilmain. Sara García, la entrañable abuelita del cine mexicano, falleció en 1980 a los 85 años tras un paro cardíaco. Aquejada por una cardiopatía crónica y una fractura de cadera sufrida un año antes, García pasó sus últimos días internada en un hospital. Su carrera, con más de 150 películas, incluye clásicos como Allá en el Rancho Grande y Los Tres García. Su legado perdura como una de las figuras más queridas del cine mexicano, gracias a su inigualable capacidad para interpretar papeles que marcaron generaciones. Lola Beltrán, la inolvidable reina de la música ranchera, falleció en 1996 a los 64 años debido a una tromboembolia pulmonar que agravó su ya delicada salud tras sobrevivir a un infarto. En sus últimos años, los problemas cardíacos limitaron su movilidad, obligándola a depender de una silla de ruedas. A pesar de sus complicaciones, Lola continuó cautivando al público con su voz única, inmortalizando temas como Cucurrucucú Paloma y protagonizando películas icónicas como Qué bonito amor. Eleazar García, mejor conocido como Chelelo, falleció en 1999 a los 74 años tras años de lucha contra los estragos de una embolia sufrida en 1996 que lo dejó paralizado del lado derecho. Posteriormente, una caída en su rancho le provocó un hematoma cerebral, y aunque fue operado de emergencia, no logró recuperarse, falleciendo en el quirófano y quedando inmovilizado de la cintura para abajo en sus últimos días. Chelelo brilló en más de 200 películas, destacando desde su debut en Los Llaneros, 1961, junto a Antonio Aguilar. Su habilidad para combinar humor y autenticidad lo llevó a conquistar al público en películas como El Tesoro de Pancho Villa y La Gitana y El Charro. Su legado en el cine y la música lo consagra como un ícono de la cultura popular mexicana. David Silva, uno de los actores más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, enfrentó momentos difíciles en sus últimos años. Tras un accidente automovilístico en 1971, sufrió graves daños en su pierna izquierda que tuvo que ser amputada debido a complicaciones por la diabetes que padecía. Con el avance de la enfermedad, en 1976 perdió también la pierna derecha y su salud se deterioró rápidamente, llevándolo a su muerte a los 61 años. Silva dejó un legado envidiable, destacándose en películas como Campeón sin Corona, 1947, donde su papel de Kid Terranova le valió un premio Ariel. Además, interpretó al icónico Huracán Ramírez en las primeras entregas de la saga, trabajando junto a leyendas como Pedro Armendáriz, Carmen Montejo y Sara García. Rodolfo de Anda, actor y productor, falleció en 2010 a los 66 años, víctima de una trombosis causada por diabetes e hipertensión. Protagonizó películas como El jinete solitario, 1963, y produjo series como El Pantera, 2007 a 2009. Su legado en la industria cinematográfica y televisiva sigue vivo a través de su hijo, Rodolfo de Anda Jr., quien también es actor y productor.
Jaime Garza murió en 2021 a los 67 años, tras haber perdido una pierna en 2014 por complicaciones de diabetes. Enfrentó problemas de movilidad y depresión en sus últimos años, falleciendo por una trombosis pulmonar. Garza destacó en telenovelas como Simplemente María, 1989, y Dos mujeres, Un camino, 1993, además de actuar en películas como Los albañiles, 1976. En su vida privada, estuvo casado con las actrices Alma Delfina y Viridiana Alatriste. Enrique Lucero falleció en 1989 a los 68 años, afectado por complicaciones en la columna vertebral que limitaban su movilidad y le causaban un dolor constante. Fue internado varias veces debido a su delicada salud y murió de insuficiencia respiratoria. Su legado incluye interpretaciones memorables en películas como Macario, 1960, donde encarnó a la muerte, y producciones internacionales como The Wild Bunch y Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969. Lucero dejó una huella tanto en el cine mexicano como en Hollywood. Leonor Yauzas, actriz de la época de oro del cine mexicano, falleció el 13 de febrero de 2003 a los 73 años, tras enfrentar complicaciones de artritis deformativa y osteoporosis. En sus últimos años, su movilidad se vio severamente afectada y dependía de un bastón para desplazarse. Yauzas destacó en películas como Ensayo de un crimen de Luis Buñuel y Los Fernández de Peralvillo, por la cual recibió un Ariel. Su versatilidad también la llevó a brillar en la televisión, en producciones como La hiena y Juana Iris. Aunque vivió rodeada de éxito, sus últimos años estuvieron marcados por dificultades físicas y emocionales, dejando un legado inolvidable en el cine y la televisión. Anthony Quinn, el actor mexicano que conquistó Hollywood, murió el 3 de junio de 2001 a los 86 años tras complicaciones de una neumonía que lo dejaron prácticamente inválido. Su deceso puso fin a una carrera que abarcó más de 300 películas, con roles inolvidables como su actuación en Viva Zapata, 1952, que le valió su primer Oscar, y Sorba, el griego, 1964. Además de su faceta como actor, Quinn fue un apasionado del arte, exponiendo sus pinturas y esculturas por todo el mundo. Joaquín Cordero, uno de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano, falleció el 19 de febrero de 2013 a los 90 años, tras sufrir un infarto al miocardio. La muerte de su esposa Alma Guzmán, con quien compartió 62 años de matrimonio, lo sumió en una profunda depresión que afectó gravemente su salud, dejándolo en silla de ruedas en sus últimos meses. Con una carrera de más de 7 décadas, Cordero brilló en filmes como Pepe el Toro y El Libro de Piedra, así como en más de 35 telenovelas y numerosas obras de teatro. Su vida personal y profesional fueron ejemplos de dedicación al arte, aunque la pérdida de su compañera marcó su ocaso. Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo de 2023 a los 98 años, tras complicaciones derivadas de una neumonía y múltiples problemas de salud, como insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. En sus últimos días, estuvo inmovilizado y en estado semiconsciente, lo que marcó el final de una trayectoria artística de más de 7 décadas. López Tarso fue un ícono del cine, la televisión y el teatro mexicano, destacándose en películas como El Gallo de Oro y El Hombre de Papel. Romney Brent, cuyo nombre real era Rómulo Larralde, falleció el 24 de septiembre de 1976 a los 74 años en la Ciudad de México. Actor, director y dramaturgo de renombre tanto en México como en el extranjero, Brent enfrentó complicaciones de salud en sus últimos años, las cuales afectaron su movilidad. Durante su última etapa, trabajó como profesor de teatro en la Ciudad de México. A pesar de su deterioro físico, su carrera teatral fue notable, participando en producciones de Broadway como The Lucky One y John of Lorraine, además de colaborar con figuras como Noel Coward. En el cine, destacó con actuaciones en películas como Las aventuras de Don Juan, 1948, donde interpretó al rey Felipe III. Claudio Brock falleció el 18 de octubre
de 1995, a los 68 años, a causa de un cáncer de estómago que lo debilitó en sus últimos meses, afectando gravemente su movilidad y reduciendo su actividad profesional. A pesar de su lucha contra la enfermedad, esta fue irreparable. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, acompañado por familiares y amigos. Reconocido por su trabajo en cine, teatro y televisión, Brooke dejó una huella imborrable con interpretaciones como la de Simón en Simón del Desierto de Luis Buñuel. También tuvo éxito en telenovelas como La Pasión de Isabela, El Camino Secreto y Teresa. Además, destacó en el doblaje internacional y ganó 2 premios Ariel por sus actuaciones, asegurando su lugar entre las luminarias del espectáculo mexicano. Roberto Gómez Bolaños, mundialmente conocido como Chespirito, falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en Cancún, México. Durante los últimos años de su vida, enfrentó complicaciones de salud como Parkinson en etapa avanzada y una enfermedad de multiinfartos, lo que lo dejó inválido y en silla de ruedas. Estas enfermedades no solo afectaron su movilidad, sino que también causaron cambios de personalidad y comportamiento, algo que impactó profundamente a su familia. Su esposa, Florinda Mesa, compartió que estos padecimientos aceleraron su deterioro, llevándolo a realizar su testamento poco antes de su partida. A lo largo de su carrera, Chespirito creó algunos de los personajes más queridos de la comedia mexicana, como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Su talento como actor, guionista y director dejó una huella imborrable en la televisión mexicana y en los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Columba Domínguez, otra leyenda de la época de oro del cine mexicano, falleció el 13 de agosto de 2014 a los 85 años debido a un paro cardiorrespiratorio. En sus últimos años, una neumonía afectó gravemente su salud, dejándola inválida y en silla de ruedas. A pesar de su deterioro físico, Columba mantuvo su relevancia y fue recordada como una de las mujeres más talentosas y bellas del cine nacional. Actuó en películas icónicas como Pueblerina y Maclovia, y trabajó con grandes directores como Emilio Fernández, Luis Buñuel y Julio Bracho. Con más de 60 películas en su haber, también incursionó en telenovelas como Los ricos también lloran y La tormenta. Además de su carrera actoral, Columba fue escritora, pintora y bailarina, y publicó en 1987 su libro Emilio, El indio que amé, dedicado a Emilio Fernández. Su último trabajo fue en el último trago, 2014, un homenaje a José Alfredo Jiménez que consolidó su legado en el cine mexicano. Claudio Obregón dejó un profundo legado en el teatro mexicano, incluso enfrentando limitaciones físicas en sus últimos años. Falleció el 7 de noviembre de 2015 a los 74 años debido a un paro cardiorrespiratorio. A pesar de estar en silla de ruedas, su pasión por las artes escénicas nunca disminuyó. Su última actuación fue en Endgame, Final de partida, de Samuel Beckett, donde no solo actuó, sino que también tradujo y adaptó el guión. Con una carrera de más de 5 décadas, trabajó con renombrados directores como Ludwig Margules y José Solé, y protagonizó clásicos de la dramaturgia universal como El Rey Lear de Shakespeare. Fue galardonado con múltiples reconocimientos, destacando la Medalla Bellas Artes por sus 50 años de trayectoria. Chayito Valdés, conocida como la Alondra de México, falleció el 20 de junio de 2016 a los 71 años, tras permanecer en estado vegetativo durante 13 años. Su vida cambió drásticamente en septiembre de 1985, cuando un accidente automovilístico rumbo a Texas la dejó con una fractura en la columna vertebral, inmovilizada de las piernas y confinada a una silla de ruedas. Aunque se sometió a múltiples tratamientos y cirugías, nunca recuperó la movilidad. En 2003, una caída en el aeropuerto de Guadalajara agravó su estado, provocándole convulsiones que la llevaron a un coma del cual nunca despertó. A pesar de estas adversidades, su legado musical perdura. Fue una de las intérpretes más icónicas de la música regional mexicana, con éxitos como Besos y Copas, Caballo Prieto Azabache y Compréndeme.
Su carrera incluyó más de 450 canciones y 40 producciones discográficas, llegando a competir en popularidad con figuras como Vicente Fernández. Además de su impacto en la música, Chayito tuvo una breve incursión en la política como diputada federal. Su determinación y amor por los escenarios la llevaron a regresar al canto en el año 2000. Lupita Tovar, una de las pioneras del cine mexicano, falleció el 12 de noviembre de 2016 a los 106 años en Los Ángeles, California. En sus últimos años, enfrentó complicaciones cardíacas que finalmente le arrebataron la vida. Debido a su avanzada edad y delicado estado físico, utilizó una silla de ruedas especial para moverse. Su sobrina, Lucy Tovar, compartió la noticia de su fallecimiento, destacando que Lupita estaba exhausta en los días previos, con su salud agravándose significativamente. Fue una figura clave en la historia del cine, recordada por protagonizar Santa, 1932, la primera película sonora mexicana, y la versión hispana de Drácula, 1931. Su carrera abarcó producciones tanto en México como en Hollywood, donde destacó en películas en español e inglés. En 2001, recibió el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria, consolidándose como una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, junto a leyendas como María Félix y Dolores del Río. Y así, recordamos a estas grandes figuras del espectáculo que, a pesar de las adversidades, dejaron un legado inolvidable en el cine, la música y la cultura popular. Sus historias nos enseñan sobre la fortaleza y la pasión por su arte, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cuál de estas historias te impactó más y por qué crees que su legado sigue vigente hoy en día? Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.